¿Quién sos vos al momento de relacionarte con el trabajo, con las horas en las que trabajas, con la calidad de vida que estás teniendo? ¿Estás siendo coherente con lo que vos querés hacer? Entonces esas son las preguntas que el coaching trae. Paula Mauritz es periodista, coach ontológico y coach organizacional aquí en Adaptativa, con una trayectoria internacional que abarca múltiples sectores e industrias. Ha acompañado a líderes y equipos en sus desafíos de cambio, colaboración y crecimiento auténtico. Hola Paula, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás vos? Muy bien, muchas gracias. El día de hoy, en este episodio, tenemos a Paula Mauritz, nos acompaña desde Argentina. Y bueno, la pregunta que es para todos, o la mayoría de invitados, es: ¿cómo llegas a esta conversación y cómo esperas salir de ella? Eh, Me encanta conversar, yo creo que es una de las cosas que más me gusta hacer. Llego entusiasmada para simplificar y, digamos, echar luz a un tema que a veces parece grande, distante, difícil y es mucho más ameno de lo que muchos creen. Está mucho más al acceso. Así que mi idea siempre es simplificar estos procesos, como es el coaching o todo esto que nosotros hacemos, eh, para llevarlo a la vida cotidiana, ¿no? Y a la vida cotidiana que incluye lo laboral, lo personal. Y me gusta esa palabra de simplificar, ¿no? Hacerlo como simple. Ujú. ¿Y qué crees que sería para ti lo más importante, lo que te pudieras llevar al final de esta conversación? Mm, ¿Qué me pudiera llevar? Me gustaría llevarme, a ver, una o dos ideas para avanzar en esto de mostrar y promocionar lo que hacemos, lo que podemos lograr, en difundir, me parece, ¿no? Ideas Ok, para difundir. Sí. perfecto. Bueno, y partiendo de eso, hoy en día, como nosotros estamos viendo, bueno, creo que le han bajado, pero las redes en un principio estaban que la agilidad no sirve, que la agilidad, ha llegado a su pico máximo y que por diferentes razones ya no está funcionando en las organizaciones. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Qué crees? ¿Cuál es tu postura frente a esto? Lo voy a hacer así como muy gráfico. Hay un libro que leí hace unos años que me llamó mucho la atención y que decía que claro, nuestro mundo actual, está inmerso en la incertidumbre y en el cambio, no es más como en el que nosotros nos criamos o nuestros padres trabajaron, nuestros abuelos trabajaron, que era quizá una persona trabajaba toda su vida en el mismo trabajo, haciendo lo mismo, ¿no? Estaba toda la vida con la misma persona, casado, viviendo en la misma casa, digamos. Y hoy, y lograba comprársela, la casa, digamos, y tenía como un plan de vida que lo llevaba a cumplir esos mandatos que tenía que hacer. Sin embargo, hoy todos los paradigmas están eclosionados, y para bien o para mal, digamos, eso va más allá de la visión de cada uno. Por lo cual, pensar que uno no va a tener que adaptarse, cambiar, flexibilizarse, romperse, armarse de nuevo, volverlo a hacer, para adaptarse, para vivir al mundo que hoy nos exige eso, bueno, es que es pretender tener la vida que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, que hoy ya no la podemos, no la podemos encasillar en el mundo de hoy. Entonces, hay que como eso, la flexibilidad y la adaptabilidad es fundamental, no es una opción. O sea que la agilidad es clave. Yo recuerdo que cuando era joven y estaba a punto de ir a la universidad, mi mamá me decía mucho esto: tienes que terminar la universidad y encontrar un trabajo estable. Y eso calaba mucho en mi cabeza. Entonces, cuando yo conocí a la persona que hoy es mi esposa, tenía el mismo paradigma.
O sea, entonces, recuerdo que cuando ambos terminamos la universidad, emprendimos nuestra búsqueda por este supuesto lugar estable. Pero Sí, una de las sorpresas más grandes que me di cuando encontré este lugar estable es que era muy inestable. Y no sí, inestable en el sentido de cambio, sino que la cultura era muy difícil, en el sentido de que había mucha, mucha disputa por ganar protagonismo y poder. Entonces era muy normal ponerse el pie, era muy normal mentir, era muy normal que hablen mal de ti y a mí, en la forma que a mí me educaron y como yo era, no lo veía como parte de mí, o sea, claro. y yo chocaba con eso que decía, si esto por un lado es lo que mi mamá me contó que era lo estable y esto es lo que tengo que vivir el resto de mi vida, no estoy seguro si lo quiero vivir, ¿me entiendes? Ujú, sí, 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 sí. Sin embargo, yo te pregunto, ¿por qué a pesar de que las personas estamos en medio de, en momentos, no todos, pero algunos estamos viviendo circunstancias como las que tal vez yo viví, ¿por qué tenemos miedo a, como dices, a, de- a rompernos y volvernos a armar, por así decir? ¿Qué crees que hay detrás de eso? Es interesante la pregunta. La verdad es que es fundamentalmente, yo creo, un miedo a lo desconocido, ¿no? A que si salgo de esto que conozco, que tengo como estructura, que me da una supuesta seguridad, bueno, no sé con qué me voy a encontrar. Y lo cierto es que, a ver, uno tiene, para mí, a mi juicio, que estar preparado para ser lo más flexible posible. Es decir, la vida nos trae un montón de estímulos, situaciones y cosas que nos obligan a readaptarnos, a flexibilizarnos, a cambiar. Y también uno puede estar proactivamente predispuesto a eso, sabiendo que no es una línea recta lo que transitemos, que uno puede establecer una visión hacia dónde quiere moverse, unos valores, una visión de vida, pero, pero que estamos totalmente inmersos, o sea, sujetos a que las cosas transcurren y esa flexibilidad es la que nos da mayor adaptabilidad y también más resiliencia, ¿no? Y también la pasás mejor, digamos, el que se resiste a querer permanecer en un lugar supuestamente seguro, sea eso, un trabajo que me da seguridad y que no me satisface, una relación que me da seguridad y no me satisface, o lo que sea, no la está pasando bien. Y lo que necesita primero es contarse verdad, ¿no? Es decir, bueno, y para después decir, bueno, hacia cómo me muevo y cómo salgo de esto. Una vez que uno empieza a hacer ciertos cambios en distintos dominios de la vida, es donde también lo puede aplicar al resto de su vida. Si lo estás haciendo con tu vida personal con tu pareja o con mudarte o con... Ya te das cuenta que, ah, bueno, ya tengo un ejercicio en moverme, en cambiar, en probar, estar dispuesto a que no sé, ¿no? A que puede ser diferente. Esa es para mí la respuesta. Y fíjate que, por ejemplo, con eso que las personas tienen que cambiar, yo he notado que hay personas que se animan a dar los primeros pasos en el cambio. Sin embargo, hay algo que aún les cuesta, creo que cuesta, y te lo puedo mencionar porque a mí también me ha sucedido, o sea, lo que nos cuesta es, bueno, ya queremos cambiar y lo primero es que nos cuesta promover los cambios de alrededor, o sea, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno personal, porque alrededor también hay personas que compraron la misma historia de la estabilidad Sí, al máximo. sí, sí, ¿Y tú qué totalmente. le recomendarías? O sea, cuando trabajas con estas personas, ¿qué es lo que tú accionas en ellos? Primero es, digamos, eso que dije recién de contarse verdad es fundamental. Sea que estés en el plano personal o estés en el plano de una organización o de un grupo de trabajo, un equipo, si lo que si los resultados que estás obteniendo no te satisfacen, no están, no te dan completud, no son lo que esperás, eh, hay que cambiar. Hay algo que hay que revisar de los procesos, de las formas, de la comunicación, de lo que sea, necesitamos cambiar. Entonces ahí es donde, bueno, es un parate, que no hay que vivirlo como un drama, hay que vivirlo como una oportunidad, es como un llamado de atención, ¿entendés? Entonces, si vos estás, lo mismo, comiendo algo y estás inflamado o hinchado o te sentís, tenés un malestar corporal
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comer siempre lo mismo o vas a revisar y hacer un cambio? Esto es igual, o sea, como paradigma. Entonces, hoy en día estamos todo el tiempo expuestos a estas posibilidades. Donde uno se mantiene rígido es donde menos se permite aprender de lo que pasa de los procesos, ¿sí? Entonces, como primera medida es darse la posibilidad de revisar qué es lo que puede no estar funcionando y pedir ayuda, declarar como un parate, un basta, eh, para abrir posibilidades nuevas. Basta. Y por ejemplo, ahí lo que muchas personas me han preguntado y me han dicho, ya, listo, o sea, yo ya estoy dispuesto, me doy cuenta que estos resultados no son los que yo quiero. Esa parte ya he entrado, ya lo he analizado, estoy consciente de que no es. Pero por otro lado, me doy cuenta que cuando salgo y hay personas que no quieren cambiar, entonces lo que me ha pasado y lo que he escuchado es, ¿y qué tengo que hacer si yo cambio y el otro no quiere cambiar? Entonces, y ahí se dificulta, principalmente en las organizaciones, ¿no? O sea, y en donde están Sí, llenos de estándares en procedimientos, sí. procesos, normas, políticas. Entonces las personas se dan cuenta y dicen, ok, quiero cambiar, estoy dispuesto a cambiar, ya me habría esta idea, pero ¿y cómo lo harás? ¿Qué les dirías tú? Bueno, ahí es un poco más difícil cuando estamos en un equipo de trabajo. A ver, puede pasar en cualquier dominio también, ¿no? Eh, Me pasó, más allá de la organización, me pasó con mi matrimonio, digamos, del cual yo me separé, era el otro no quería cambiar respecto a ciertas cuestiones que yo estaba necesitando cambiar en la relación. Como todo, ¿no? Es dinámico, es flexible, y todo vamos cambiando nuestras identidades, nuestras inquietudes. Bueno, me separé. No digo que te tenés que ir de la organización. Lo importante es mostrar la posibilidad que hay en el cambio. Hay alguien que sostiene, hay una identidad porque, que sostiene la rigidez, vamos a decirlo así, ¿no? El que quiere cambiar está dispuesto a flexibilizarse, a adaptarse, a revisar desde dónde lo puede hacer, por qué lo sostenía de la otra manera, está abierto. El que no, está cerrado. Entonces, yo apelaría a identificar por qué uno se mantiene cerrado, estricto con algo que no está funcionando. O sea, si no compra a esa persona que el cambio es positivo, aunque le dé incertidumbre, ese cambio no va a ser posible. Entonces, estamos en una etapa en la que se está generando como la multiplicación de esto, digamos, de la conciencia, de la toma de conciencia, de la flexibilidad, de la necesidad de adaptarse a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos. Va a haber algunos que les va a costar más y otros que les va a costar menos. Es como decíamos en la otra entrevista. En la organización está la persona de más de 70 y la de 20 conviviendo en una misma organización. Entonces, va a haber que encontrar puntos de negociación, puntos medios, pero siempre tiene que ver con una identidad. El de 70 o el de más de 70 dice, yo toda la vida hice las cosas de tal manera, ¿por qué ahora me las vienen a cuestionar si esto me funcionaba hasta ayer en la tarde? Y el de 20 dice, si no cambiamos, no vamos a poder sostener o no vamos a integrar estos valores que tenemos hoy. ¿Y quién tiene razón? Hay que conversar. Claro, o sea, no hay como una razón absoluta, ¿no? Porque los que están más tiempo en la organización, como que gracias a ellos han podido llegar los nuevos integrantes de la organización. Entonces, Claro, de cierta manera, merecen ser escuchados y también poseen mayor experiencia. Y, totalmente. pero también en momentos es como que han vivido tantas veces lo mismo y lo mismo que les cuesta ver otro paradigma. Entonces, es como una paradoja con la que hay que trabajar. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo, cómo entra a jugar un rol importante el coaching a tu juicio? ¿Qué crees que hace el coaching a diferencia de, por ejemplo, el gerenciamiento, la mentoría? ¿Qué es lo que hace distinto que promueve que las organizaciones puedan alcanzar sus objetivos, lograr que las personas se adapten y cómo esto se relaciona con el coaching? ¿Qué ves tú? Bien, para mí lo fundamental es promover esta identidad de flexibilidad, ¿no? Esta necesidad de ser abierto y poder tomar de cada área, llamándola de cada
eh, franja etaria de la organización, de cada dominio de la organización, la comunicación más asertiva, más eficiente para de todos tomar lo mejor para armar un sistema nuevo. Acá hay que como trabajar sobre la cultura de la organización para que entonces de todos estos elementos, de toda esta gran conversación que se puede diseñar, armemos un sistema nuevo, pero del que formemos parte. Digamos, es muy importante tener esa pertenencia. Entonces, ni el de 70 tiene la verdad, ni el de 20 tiene la verdad. Aunar esos criterios es formar un sistema nuevo. Es un paradigma nuevo, único, único para cada organización, porque ni siquiera es que podemos cortar y pegar un esquema que haya funcionado en otra. Digamos, como cualquier persona que lo hace con su vida, que ya ni siquiera ya se sabe que las dietas no aplican a las personas, digamos, porque nadie puede aplicar una dieta única, si no es una dieta, no al revés, una dieta única, una dieta que supuestamente le funciona a muchos, es lo mismo para el cuerpo de cada uno. Uno es único y cada organización es única. Por lo tanto, la cultura de la organización es fundamental al momento de lograr esos objetivos, desde dónde los estamos logrando, cómo funcionamos como equipo, como grupo, cómo estamos inmersos en nosotros la cultura del cambio, es decir, en proporcionar, ser el espacio para que el otro sea lo mejor posible, se logre, no se logre, por qué no se logró. Ese espacio conversacional y de identidad de cultura de la organización me parece que es a donde opera el coaching de forma artesanal, no estandarizada, que es lo interesante, de la dimensión humana en organizaciones que están tan estandarizadas muchas veces en su funcionamiento y bueno, que trae una eclosión en el bienestar de esas mismas y en los resultados, por supuesto, sí. De todas maneras, lo que he observado y muchas personas nos comparten es que, o sea, si bien las organizaciones por un lado quieren cambiar, tienen como meta Ujú. el cambio, el progreso, los resultados, por otro lado están estandarizadas y como cerradas, por decirlo así, porque tienen pequeños espacios en donde se pueden generar estas conversaciones. Entonces, en la mayoría de casos, por no decir un 90%, las organizaciones no se han dado el tiempo de entender el cambio, no han conversado. Y lo segundo es que, además de que no han conversado con el cambio, una pregunta muy común es, bueno, dame los datos que de cierta manera puedan reforzar que el cambio o que lo has hecho en otro lugar y que esto nos va a funcionar. Entonces, con estos dos ingredientes que son la falta de tiempo y los datos, ¿cómo podemos lidiar? Porque si es algo nuevo, muchas veces no hay datos y por otro lado hay que explicar detalles y no hay tiempo. Entonces, ¿tú qué podrías recomendar a estas personas y cómo lo conectarías con el coaching, por ejemplo? Vos me estás preguntando si, para entender si es que, digamos, cómo mostramos que el coaching podría funcionar sin tener tantas referencias, tantos datos, porque no tenemos tanta trayectoria, en lo histórico me refiero, y ni tampoco hay tanto tiempo disponible para hacer una inversión de este tipo. ¿Eso es lo que me preguntás? Más allá, o sea, ellos quieren hacer la inversión, ¿ya? Pero lo que te dicen, o sea, generalmente sucede es como que venga el proceso como está mecanizada la organización, Sí, es como que ya, conectar un dispositivo más. Entonces, para ellos el claro. cambio no es algo que se tiene que vivir, es algo que yo tengo que conectar porque es una cosa, no es un Claro, intangible, es una cosa. Entonces, para ellos es como han invertido para sus centros de cómputo, para crear nuevas agencias, para reestructurar sus procesos. Entonces piensan que es algo que tiene un principio y en fin, que no les involucra y que solo tienen que informarles a través de un progreso. qué bien. No entienden que es un juego diferente, que tienen que involucrarse, lo que tú Sí. dijiste, que tienen que conversar y entre todos pensar en cómo es la organización en la que pueden estar los de 20 y los de 70. Entonces, Sí, ¿qué sucede? Número uno, ellos no se dan el tiempo porque siguen con ese paradigma anterior. Número dos, no están abiertos a ver otra cosa. Y como tú, por ejemplo, es algo nuevo. El coach llega a ver cosas nuevas y no hay datos. O sea, no hay datos porque como tú dijiste, es como que te voy a dar la dieta. Es la primera vez que vamos a hacer contigo esta dieta y ya dicen, a ver, dime los datos que vamos a tener en 6 meses, pero primero déjame que viva los 6 meses. Entonces yo lo que te pregunto es, ¿cómo un coach puede lidiar con eso en medio de esto?
con una persona que, o sea, cómo el coaching apoya, el coaching individual a una persona que, por ejemplo, está a cargo de una transformación, se topa con estas barreras y cómo el coach está conectado con esta otra persona que está a cargo de promover estos cambios en la organización para que pueda generar impacto. Siempre tiene que ver, me parece, con... A ver, para que haya un cambio organizacional lleva tiempo. Como decís vos, en 6 meses mínimo. O sea, no, estamos hablando de los procesos culturales llevan tiempo. Pero la clave está en que los líderes sean los que quieren asumir el cambio, digamos, asumir el proceso que implica un cambio. Se pasa mucho, he conversado mucho con una mentora mía de coaching organizacional que hablaba de los cambios cuando hay que, por ejemplo, profesionalizar la empresa cuando deja de ser familiar y pasa a ser, bueno, una empresa que los dueños originales se están retirando y tienen que profesionalizar la organización. Sí o sí hay que hacer un cambio. Entonces ahí sí o sí hay una apertura a mirar distinto a la organización. En cambio, en este otro estilo que vos me estás marcando, si los líderes, que son las personas que llevan el proceso adelante, no están dispuestos a hacer una revisión personal de su propio tipo de liderazgo, donde se puedan mirar con total verdad, apertura, es muy difícil que se lleve adelante, porque eso va a ir en cascada, digamos, al resto de la organización, del equipo. Entonces estamos hablando de es una oportunidad para mirarse. Mirarse a veces no es tan lindo, pero es mucho mejor que no mirarse. Porque cuando uno encuentra en sí, en su estilo, en sus formas, que ciertas cosas que puede revisar, es una excelente oportunidad. Pasa que es como si hubiera esto que decíamos al principio, como bueno, yo soy así, ¿no? Hasta acá fui así, como un miedo a ser diferente. Y lo cierto es que en esa posibilidad uno puede lograr mejores cosas, pasarla mucho mejor en su trabajo, ser mejor líder con su equipo, hacer que su equipo saque lo mejor, con mejores resultados, mucho más eficiente con su tiempo. Digamos, son muchos los beneficios, intangibles quizá, digamos, intangibles, pero tangibles también, ¿no? Que sostenidos en el tiempo, cambia tu calidad de vida. Digamos, es tan fuerte como eso, pero con esa necesidad entonces o esa necesidad, esa apertura a mirarse a nivel personal y profesional de los líderes, que es lo que estamos necesitando como cultura. Es interesante lo que mencionas porque imagínate que hay veces que ya las personas logran cambios, logran mejoras, logran este bienestar, tanto organizacional como personal, pero tienden a regresar a los viejos hábitos, ¿sabes? O sea, es como que, bueno, después de 15 años tengo tiempo para salir, no salgo a las 10 de la noche, tengo tiempo ahora para estar con mi familia, tengo tiempo para poder dedicarle a mi salud y a mis proyectos personales. Y por primera vez ya no siento cargo de conciencia. Y de pronto es como que vuelven las versiones anteriores y empiezan a jugarte aquí. Y nuevamente dices, quieres estar repleto de trabajo, así ahogado, ahogado. Y Exacto. otra vez te presionas y empiezas a presionar a la gente. Sí, Ahora, por ejemplo, y yo creo que, o sea, primero ahí no es que de todas maneras ha habido un cambio profundo. O sea, si bien han comprado no, la idea, pero no ha habido un cambio sí, profundo. Y lo de segundo acuerdo. es, ¿qué tan sostenible es ese paso? O sea, yo lo que menos he escuchado, o sea, he escuchado de inteligencia artificial, he escuchado de cambios, de digitalización, de cultura, de liderazgo, pero por ejemplo, y cuando hablamos de sostenibilidad, es como que lo ven lo que sucede afuera, ¿no? El ambiente, que sea verde y que sea el ecosistema. Pero Mm, ya hablando dentro de un ecosistema empresarial y un ecosistema como organización, un sistema vivo y complejo, ¿qué tan sostenible es de estar así? Primero, o sea, regresando a paradigmas donde la gente tiene que estar trabajando 15, 16 horas, porque si no, desde nuestra mirada, eh, no están haciendo su trabajo, tal vez no están siendo productivos. El paradigma de que si no estoy con muchas reuniones o no estoy estresado, alguien me decía, si no te veo estresado, es que parece que no estás trabajando. Para estas personas, el estrés es sinónimo de trabajo. sí, ¿Cómo crees que el impresionante. coaching
juegue un rol con este tipo de personas. O sea, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees qué Parece, recomendarías tú? me parece tan fascinante. El otro día, ahora te respondo, vi un meme que decía, y murió rellenando el formulario o completando el informe, digamos, ¿no? Y como, y el otro día había alguien, había tres que lo reemplazaban. ¿Por qué? Porque está haciendo la tarea de tres personas, ¿no? Digamos, ¿cuántas personas pasan gran parte de su vida? Además de que trabajamos una cantidad de horas, si uno lo pone en términos de vida, es un montón de tiempo que uno trabaja. Si encima de eso le dedicas muchas horas, bueno, mucho más. Y si además haces algo que no te gusta o que en el que no te sentís cómodo por las razones que sean, wow, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? Yo creo que, y ahí entramos muy en la profundidad, pero realmente es una crisis de sentido lo que uno tiene que tener para poder revisar qué hago con mi vida, qué estoy haciendo con este paradigma. Porque en la medida que yo como líder, por ejemplo, entro de nuevo en este formato de exigirle a mi equipo y demás, es porque yo no lo estoy haciendo conmigo mismo. Yo necesito revisar desde dónde me estoy relacionando con el trabajo, cuáles son mis valores, cuáles son mi jerarquía de importancia de las cosas de la vida, mi familia, el esparcimiento, hobby. No, no tengo nada de eso. ¿Qué pasa? Entonces, claro, a mi equipo le voy a pedir exactamente lo mismo. Entonces, sí o sí, con la llegada de las nuevas generaciones que traen esto con otra visión, que tiene que ver con priorizarse mucho más, quizá con algunas otras cuestiones a desarrollar, con otros desafíos, pero este de inmolarse en el trabajo, sí o sí trae una necesidad de revisión. Y esa persona que durante 10 años trabajó los fines de semana, los feriados, la fiesta, las navidades, que la conozco, y que ya se lo replanteó, tampoco lo puede sostener mucho en el tiempo. Porque ¿cuánto lo puedes sostener ese trabajo, ese ritmo de vida? Entonces, en lo que hay que preguntarse es ¿por qué? ¿Por qué lo sostengo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué necesito tapar con esta cantidad de trabajo, con esta forma de relacionarme? ¿A quién le tengo que rendir cuentas? ¿No? ¿Por qué lo hago? Entonces, es una conversación interesante y profunda. Yo creo que algo que a mí me dejó mucho pensando es el para qué lo hago. Entonces, cuando yo era parte de esta cultura, me di cuenta que habían cosas que no eran negociables, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho mi trabajo, Ujú. compartir con las personas, desarrollarnos, crecer, impulsarnos, aprender, desafiarnos. Pero lo que no acordaba es que esa cultura de ponernos del pie, o sea, si está, es como que estamos en el mismo barco, entonces si le entra agua a tu camarote, también le entra agua al mío, no directamente, Claro. pero también me afecta. Sí. Entonces, es como que yo eso no fui capaz de resolverlo, ni tampoco creo que es para mí negociable. Así que yo creo que ahí es donde decidí poner un límite y dije, no, yo creo que tengo que continuar mi camino. O sea, no, yo no puedo continuar pero esa fue mi decisión, ¿no? Una dinámica Claro. así. ¿Qué tan sostenible es esto? Me pregunté. Ujú. ¿Qué tan sostenible es que hoy hacen esto, mañana algo más? No sabes, no entiendes los límites, ¿no? No. Tal cual, es un tema de dignidad, pero lo puedo llevar a cualquier plano, digamos, una persona que lo está haciendo en relación a su trabajo probablemente no esté poniendo límites en otro dominio de su vida también. Entonces, es una oportunidad. Digamos, da igual si vendés neumáticos, tenés un kiosco, sos un ejecutivo de ventas de una empresa gigante. Da igual. El tema es quién sos vos, quién sos vos al momento de relacionarte con el trabajo, con las horas en las que trabajas, con la calidad de vida que estás teniendo. ¿Estás siendo coherente con lo que vos querés hacer? Entonces, esas son las preguntas que el coaching trae. De revisar, pero como una oportunidad, no para me acuerdo que un coach nos decía, habitemos la pregunta, ¿no? Esta incomodidad que nos da no saber qué onda o a ver, che, esto si me lo replanteo. No, 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 enseguida quiero tener una respuesta cerrada, que me dé tranquilidad y me voy a dormir. No, muchas veces es, bueno, a ver, che, ¿qué pasa si me lleno de preguntas y, no sé, y me llevo hacia otro lado, ¿no? Por Esa ejemplo, yo he oportunidad. escuchado que muchas veces dicen, no, no, te cuento las historias que me... No, no Total. tenemos tiempo para filosofar y esto de las preguntas retóricas. Y yo lo que te quisiera preguntar, así como curiosidades, Qué lindo. a tu juicio, ¿qué podría suceder en una organización donde las personas no disfrutan conversar de lo bueno o de lo malo?
donde las personas no desarrollan o diseñan una cultura en donde puedan poner límites y entender hasta dónde pueden llegar por su sostenibilidad. Importante. Sí, ¿cómo ves tú a esta organización que no puede diseñar estas partes importantes para un Sí. clima cultural, para un progreso y para lograr resultados? Es decir, donde no hay conversación, no hay relación, básicamente. Nosotros podemos tener un diálogo en el que resolvemos algo, pero la conversación es de ser a ser, donde está todo puesto al servicio de lo que estoy haciendo. Es decir, no es solamente, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Si yo estoy pasándola mal, tengo un mal momento, un mal mes, un mal año, por la razón que sea, no voy a rendir de la misma manera en mi trabajo. Pero yo necesito incorporar eso. Lo que pasa es que les parece que es un cuco, ¿no? Como, ay, ahora nos vamos a poner a hablar todo el tiempo cómo nos sentimos, cómo estamos. No, es generar unos espacios acotados donde haya eh, una verdadera conexión en el equipo. Puede ser moderado por una persona, puede ser que alguno de ellos esté entrenado para poder moderar este espacio, donde incorporemos la dimensión humana. Che, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos estamos sintiendo con esto? ¿Qué está pasando acá? Te noto así, te noto así, donde la persona se sienta que, pará, no soy el chat GPT. También me puede estar pasando algo y no rindo de la misma manera. Donde la persona siente que lo escuchan y se siente seguro, está súper comprobado, esto está súper estudiado, genera más confianza en el espacio en el que está y eso lo hace rendir mucho más. Genera más pertenencia. Entonces, eso potencia a los equipos en vez de, bueno, nos quedamos filosofando sobre la vida. No, 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 no. Necesitamos conexión, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, donde empezamos a rascar un poquito, a lo mejor aparece que la persona quizá no está a gusto con su trabajo, o quizás sí, o quizá lo que sea. Pero Mm. preferible que eso salga a que esté en el subsuelo porque nos impide trabajar con eficiencia, digamos, ni siquiera es a tope, digamos, porque no tiene que ver con cantidad de horas de trabajo tampoco, sino con yo estar enfocado, dar lo mejor, ponerme la camiseta por este espacio, por este equipo. Eso es lo que logra, lo que logra una conversación efectiva, eficiente en espacios de trabajo. Y si Fundamental. vemos, si revisamos del otro lado, por ejemplo, ¿qué pasaría en cambio en donde tú encuentras personas que están abiertas a esta conversación? O sea, que para ellos es normal conversar, que para estas Bien. personas es normal desafiarse, mirarse adentro, no tienen vergüenza de decir esto nos equivocamos o esto me equivoqué, esto hice mal. ¿Cómo ves tú? ¿Qué sucede en esos lugares o con esas Yo creo personas? que se hace mucho más liviano el andar siempre que una persona esté dispuesta a asumir sus errores, su necesidad de cambio, su apertura a hablar, em, eh, la confianza, entonces la sinceridad, la responsabilidad. Me hago cargo y entonces mejoro, me vuelvo más resiliente, pero a la vez no me castigo porque puedo cometer un error. Yo el otro día lo conversaba con un cliente, no sé si viste la serie Chernobyl ¿La viste de Chernobyl en Max? Creo que está en No, Max. no, 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 no la vi. Bueno, te la súper recomiendo. La persona encargada, Chernobyl es ¿viste? La central nuclear, Ujú. la persona encargada, la responsable, digamos, del suceso, en vez de asumir el error, ¿qué hizo? Lo negó sistemáticamente, pasando horas y horas y horas entonces, que se perdieron para poder digamos, corregir eso y evitar que se estaba expandiendo toda esa contaminación tremenda, solamente porque él lo negaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué alguien negaría su error? ¿Qué le está pasando a una persona que en vez de asumirlo lo niega? O sea, Ego y necesitamos, posición quizás, mantener su, o sea, decir no me claro, equivoqué, no, o yo soy perfecto, no sé. Lo que pasa en muchos totalmente. lugares, ¿no? Que claro, exactamente, exactamente. Entonces tuvo un costo altísimo, se ve en un ejemplo muy, muy paradigmático porque afectó a toda Europa y porque fue tremendo, pero no, nos pasa en todos nuestros espacios, en nuestros dominios de trabajo, digamos, que nos cuesta asumir el error. Estamos educados en un contexto, ¿se acuerdan lo que era la escuela? Digamos, donde equivocarse estaba mal, estabas desaprobado. El error se castigaba en vez de estimularse como un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos un problema con eso, que tenemos que revisar. Como todo, no nacimos con una
deficiencia en el error, sino al revés, nacimos culturalmente, estamos montados sobre eso, pero eso se puede desmontar, entonces uno dice, bueno, ok, no es que nos la vamos a pasar equivocando y hacemos una fiesta, no, aprendamos de esto, aprendamos para volvernos mucho más fuertes, más equipo, menos competitivo, donde sea ganar, ganar, donde todos podamos mejorar, donde yo pueda brillar, que el trabajo sea un espacio de desarrollo personal también, además de profesional. ¿Por qué no? Como completo. De acuerdo. Yo, por ejemplo, leí hace un tiempo que cuando fue la explosión del Challenger, eh, no es que fue un evento inesperado, sino que hubieron síntomas que las personas ignoraron. O sea, Sí. hubieran síntomas y dijeron esto pasó y la gente ignora. Y entonces creo que también tiene que ver mucho con esto de que las personas, conforme siguen creciendo en conocimiento, dentro de la organización, les cuesta más cambiar. Entonces, ¿qué sucedía? En el análisis decían que ellos son de la NASA y supuestamente son las personas más inteligentes en la faz de la Tierra. Entonces, ¿por qué estaría mal? Y luego explotó la nave aeroespacial, entonces luego como que hicieron una mea culpa y por primera vez se animaron a abrir esa conversación, ¿te das cuenta? Pero tenemos que en momentos llegar a lugares y situaciones muy extremas, ¿no? ¿Y Sí, por qué tememos a este aprendizaje? ¿Por qué tememos a abrir estas conversaciones? ¿Y por qué tememos ver dentro de lo que somos? sí, 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 sí. Es eso un poco. Para mí esa es la pregunta clave, ¿no? Y yo Por, creo que, por ejemplo, y si eso está relacionado porque conforme crece la posición y el poder, yo creo que también el poder está relacionado con la capacidad con esta resistencia que tienen las personas. Otra vez escuchaba una persona que era la gerente de Hewlett Packard y ella era la Ujú. CEO a nivel mundial y decía que para ella, en su opinión, consideraba que una de las razones por la que las personas más se resistían al cambio era la pérdida de poder y que Sí, vivíamos en este esquema de una estructura tradicional en donde las personas que tienen más personas de debajo, o sea, en su organigrama, sí, consideran que tienen más poder. No es lo mismo una persona que tiene 10 personas en su departamento que una persona que tiene 1000 personas. sí. Entonces, ¿y Yo ahí creo que, cómo lo ves tú eso? y bueno, a eso se me ocurre esto, ¿no? Como para mí es el poder radica en el autoconocimiento de todo esto, en saber por qué cómo me hago más fuerte siendo alguien que reconoce sus errores o su vulnerabilidad. Asociamos vulnerabilidad como con debilidad y la realidad es que en la medida que yo me reconozco, sé que puedo cometer errores, que en esto me fue mejor, que en esto tengo espacio para mejorar, me hago mucho más poderoso tenga 1.500 personas a cargo o tenga dos hijos a cargo. La paternidad, vos ya sabés, la paternidad cómo te muestra eso, ¿no? Que uno cree que porque está arriba de ellos o los tuvo o es más grande, tiene más poder. No, Ujú. no, justamente en ese ejercicio de autoconocimiento y de, ¿sabes qué? No sé, porque además eso, el lugar del poderoso que está allá arriba y que se la sabe todas es un lugar, oh, es tremendo, es re pesado. No, 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 Solitario, no. muy solitario, creo yo. Solitario, solitario. Ya está, ¿sabes qué? Hijo, dejáselo a Dios a ese papel. Digamos, Ujú. vos sos un humano. Listo, Sí. relajá y ¿sabes qué? Sí, reconocer. Entonces, eso nos da al revés. Nos vuelve mucho más poderosos y más rico, más interesante, más liviano. Ujú. Yo, por ejemplo, leía la otra vez que en un post súper interesante que le entrevistaban a un gerente general y el gerente general le decían, recibía un premio y le decían, ¿cómo llegaste a ser el mejor gerente? Y él decía, yo llegué a ser el mejor gerente con algo muy simple, ¿qué? Malas decisiones. ¿Cómo malas decisiones? Primero tomé malas decisiones que luego me llevaron a buenas decisiones y las buenas decisiones me llevaron a ser el mejor gerente. Totalmente. De todas maneras, por ejemplo, también vi en Harvard Business School en un pequeño paper que ellos publicaron que en algún momento un CEO se había animado a comentarle a su gente la situación que estaba viviendo su empresa. Estaban viviendo un problema grande,
se había puesto Mm. vulnerable diciendo que, bueno, se había Sí, equivocado. Y una vez que sí, lo hizo, las personas dejaron de confiar en él y muchos renunciaron. Y creo que de cierta manera el paper comentaba cómo en una situación de vulnerabilidad también puede exponer cómo otros dejan, rompen la confianza. De sí. todas maneras, Sí. detrás hay un aprendizaje, pero tú, por ejemplo, si hoy le pudieras comentar a este gerente que está viviendo esta situación Mm. y cómo conectar los resultados que él busca versus la situación que hoy está viviendo con el coaching, ¿qué le dirías tú? Me quedé pensando, a ver si te respondo, pero me quedé pensando en esta persona que se mostró vulnerable y que después tuvo este impacto en que, bueno, hubo quienes renunciaron y dejaron de confiar en él. Sí, Yo le un preguntaría, paper completo que había ahí con fechas, era un caso real. probablemente sí, y es muy probable, es muy probable. Y le preguntaría hoy, a ver, haría un sondeo de quién está mejor hoy. Si esa persona que se mostró vulnerable o los demás que renunciaron y dejaron de confiar, qué les espejaría a esas personas que dejaron de confiar en él? Que no estaban haciéndose, de qué no se hacían cargo. O sea, porque no se trata de no equivocarse y de ay, hacer todo correcto y todo bien. ¿A quién le sale todo bien? ¿Con qué vara estamos midiendo el éxito o el no sé qué? ¿No? Ujú, Entonces, para mí tiene que ver con un camino único que uno tiene que hacer y reconocer y con esa posibilidad de mirarse y tratarse con amor. Seas el líder, el presidente, no sé, quien seas. Vas a necesitar ser amigo de tu camino, de tu recorrido para ir hacia nuevos horizontes, lograrlo y además pasarla bien. Che, nos habíamos olvidado de ser felices, ¿no? En la parte ujú. esa. Entonces había como un detalle no menor. Digamos, a qué ¿por qué corremos? Yo, por ejemplo, Entonces, lo que puedo comentarte es que cuando leía el caso, lo que podía yo, si me ponía en los zapatos de esta persona, es entender que de cierta manera eso afectó en su confianza, ¿sí? seguramente, ¿Sí? Pero, por ejemplo, hubo otro caso de otra empresa súper importante que el CEO hizo exactamente lo mismo, pero agregó algo al final de su presentación. Le dijo, y por la razón que hoy les estoy comentando, los que quieran irse, siéntanse en la libertad de hacerlo, porque hoy estamos viviendo esta situación y si ustedes tienen mejores oportunidades, háganlo. Y en efecto, algunas personas se fueron, pero lo que sucedió es que él estaba confiado tanto en la cultura que sí, quería tener, que puede las ser. personas que se fueron dejaron un espacio para que nuevamente puedan contratar con personas más conectadas con los que él, como lo que él creía. Su Claro, empresa les, fue comprada por Amazon valorada en 12.000 billones de dólares. Es sapos, sí, es les fue muy increíble. bien. Y Qué ahí, por bien, ejemplo, lo importante es la confianza y cómo ustedes, los coaches, sí, de algo que no es medible, de un intangible, pueden promover tantos cambios. sí, Finalmente, quisiera preguntarte, Paula, para cerrar, sí. ¿qué te gustaría recomendar a las personas que nos están escuchando? Que se animen a, a mirarse, a cuestionarse, a saber que somos aprendices, todo el tiempo estamos estimulados y expuestos a situaciones nuevas, por lo tanto no podemos permanecer con las mismas creencias, las mismas formas para los procesos nuevos. La otra vez escuchaba, me acuerdo a Marco Leone, que fue mi mentor, que decía que cada 7 años se renuevan todas nuestras células del cuerpo. Imagínense si estamos entonces totalmente renovados cada 7 años, ¿por qué sostenemos las mismas formas de ver el mundo, de pensarnos? Entonces, eso, creo que animarse a cuestionarse, a que quizás podemos hacer las cosas diferentes, eh, mm, contándonos verdad, ¿no? De, che, bueno, estoy bien en este sentido, ¿cómo me estoy sintiendo? Estoy en automático. Esa es la oportunidad para mí. Dejar de verlo como bueno, de esto no me quiero ocupar porque en algún momento esto sale, ¿no? Y al revés, ¿cómo puedo ser yo mi mejor versión? Conmigo mismo, en la relación conmigo mismo y en la relación con mi equipo de trabajo, con mi familia, digamos. Es una oportunidad para mirarnos de forma completa. Y lo último es, ¿qué necesitaríamos nosotros sembrar para poder cosechar bienestar? Como individuos, como profesionales, dentro y fuera de las organizaciones.
para mí tiene que ver otra vez con el autoconocimiento, con mirarnos y con ser coherentes. Si donde yo estoy siendo 100% coherente con quien yo quiero ser, con cómo yo me quiero sentir, con lo que quiero lograr, ahí radica el bienestar. Y el bienestar entonces como, bueno, como una serenidad, como un estar en este mundo completo, sabiendo que me siento seguro de que voy a poder afrontar lo que viene, lo que sea que venga. Entonces, como no sé lo que va a venir, si yo estoy confiado y seguro, ese es para mí el cultivo más importante que tenemos que hacer como personas en el ámbito en el que estemos. Eh, Ser coherentes, mirarse y, bueno, y de esa forma cultivar como cultivo. Fíjate que digo con la palabra cultivar y no tener, ¿no? Como un cultivo que lleva tiempo, que lleva un proceso, que Es requiere orgánico, paciencia. claro, es orgánico. Claro. Es orgánico, no es mecánico, no es No. como piensan llegar, conectar, operar, chao. Toma Total, a mí tiempo, me es piden sembrar, mucho. cuidar. Exacto. ¿Cómo puedo confiar más? Bueno, a ver, es un cultivo, así que eso lleva tiempo. Bueno, gracias Paula por tu tiempo. Como Por favor. espero que vuelvas nuevamente a visitarnos y ha sido un placer tenerte en nuestro espacio. Por favor, gracias. Un placer, David. Un abrazo fuerte, Paula. Me despido aquí. Igualmente. Cuídate mucho. Chao. Abrazo grande.